Bienvenidos a esta entrevista especial de su programa 360. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema internacional de particular relevancia, ya que el mismo nos ilustra a propósito de las verdades y mentiras del actual sistema internacional y de lo que es la oprobiosa política del doble rasero que muchas potencias occidentales aplican en su supuesta defensa de los derechos humanos y de la democracia. ¿A qué nos referimos? Pues bien, a los más de 60 años de injustificado bloqueo que ha sufrido el pueblo cubano luego del triunfo de la revolución en el año de 1959. En este sentido, y para conversar de este tema, nos acompaña un invitado muy especial. Y nos referimos precisamente a Dagoberto Rodríguez, quien desde hace 2 años se encuentra como representante diplomático de Cuba en Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias. Más de 60 años del bloqueo contra Cuba. Se dice fácil, pero obviamente no lo es. ¿Qué ha significado el bloqueo para su nación? Imagínate, el bloqueo es el obstáculo principal al desarrollo de Cuba. El bloqueo es un engendro que está presente en la vida del cubano diariamente, en cada una de sus acciones. El bloqueo no solamente nos impide lograr nuestros objetivos de desarrollo, nuestras metas de desarrollo, nuestro compromiso con las Naciones Unidas para la Agenda 2030, sino que el bloqueo nos afecta, el comercio exterior nos niega los alimentos y las medicinas que necesita el pueblo cubano. El bloqueo nos dificulta el comercio exterior, nos dificulta la inversión extranjera en Cuba, pero sobre todo el bloqueo causa sufrimientos, causa daños. El bloqueo niega las medicinas que un niño con una enfermedad oncológica tal vez necesite y solamente se produce en Estados Unidos, o lo produce una compañía europea, pero por los efectos extraterritoriales del bloqueo Cuba no puede adquirirla. Entonces es un engendro realmente criminal, genocida, que nos afecta de la manera más terrible, de forma diaria. Quizás muchas personas no estén al tanto de esto, pero el bloqueo que actualmente sufre Cuba es el bloqueo en la historia contemporánea más largo que ha habido en el sistema internacional. En términos puntuales, prácticos y concretos, ¿qué pérdidas ha ocasionado a Cuba esta situación? Bueno, imagínate que si fuéramos a contabilizarlo sobre la base de los precios corrientes, el efecto del bloqueo hasta ahora, el efecto acumulado, es superior a los 144.000 millones de dólares. Pero si tenemos en cuenta la depreciación del dólar con respecto al oro, en estos más de 60 años el efecto del bloqueo supera el billón de dólares, muy superior al billón de dólares. Como te decía anteriormente, ese es el efecto cuantificable, pero el otro efecto, el efecto humano, el efecto que está presente en la vida de los ciudadanos cada día, ese no se puede cuantificar. En el año 2014 y 2015 hubo noticias que obviamente llamaron la atención de la comunidad internacional, y quizás el punto culminante fue la visita de Barack Obama a la ciudad de La Habana, cuando se reunió con Raúl Castro, y parecía que el bloqueo iba a comenzar a ceder, que iba a llegar a su fin. Sin embargo, luego llegó la administración de Donald Trump y ha habido un recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. Ahora que se abre una nueva administración en Estados Unidos, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, la administración Trump fue realmente muy agresiva, no solamente contra Cuba, creo que Venezuela también lo ha experimentado y otros países. Durante la administración Trump se adoptaron 243 medidas punitivas contra Cuba. Si uno hace una matemática simple, se da cuenta que en 4 años, por 365 días de cada año, esto significa que cada 6 días la administración Trump decidió una medida punitiva contra Cuba. Particularmente desde que empezó la pandemia. 55 de estas medidas fueron adoptadas después que comenzó la pandemia, mostrando además la naturaleza criminal y oportunista también del gobierno de ese país. Esta es la realidad que enfrentamos con Trump. En el gobierno de la presente administración en Estados Unidos, a pesar de que durante la campaña habían prometido que iban a llevar la política norteamericana hacia Cuba,
a los tiempos de Barack Obama, yo debo confesarte que al día de hoy no hemos visto absolutamente ninguna medida. La política hacia Cuba sigue siendo exactamente la que diseñó perversamente la administración Trump, se ha mantenido en todos sus aspectos. Ahora bien, embajador, más allá de los hechos concretos que usted los ha expuesto con claridad de lo que ha ocurrido con el tema del bloqueo y las sucesivas variaciones en las administraciones norteamericanas, ¿cuál cree usted que sea la perspectiva de lo que va a ocurrir? Porque desde todo análisis lógico es claro que el bloqueo no es viable y que no ha cumplido, no está cumpliendo, ni va a cumplir los objetivos que se trazó la administración norteamericana. Mira, la lógica indicaría eso, indicaría que deben establecerse relaciones normales entre los estados y tener una relación comercial de todo tipo normal, pero esa lógica desde el principio no ha funcionado. Estados Unidos, a pesar de que el bloqueo es rechazado por la comunidad internacional, a pesar de que no sirve a los intereses del pueblo norteamericano y que afecta de manera sensible a Cuba, ha mantenido esa política durante más de 60 años y trata de extenderla en el tiempo para lograr lo que ellos han añorado siempre, que es el famoso cambio de régimen. Incluso en los tiempos de Obama, cuando hubo un cambio positivo en la política, el cual nosotros vimos de manera positiva y nos abrimos a esa posibilidad de ir hacia relaciones más normales, nosotros sabemos que la administración Obama mantenía ese propósito de cambio de régimen, lo que por otras vías, por otros métodos. Cuba está dispuesta a tener una relación normal con Estados Unidos, lo ha reiterado siempre, estamos dispuestos a mantener de manera seria, responsable, conversaciones con el gobierno de Estados Unidos dirigidas precisamente a normalizar nuestras relaciones, pero sin condicionamientos. No renunciamos a lo que somos y nosotros mantenemos nuestro proyecto socialista de desarrollo en Cuba. O sea que la perspectiva tendrá que ser en algún momento que ese país que hasta ahora no ha escuchado el clamor internacional escuche que lo que él hace es una violación del derecho internacional que está en contra de los intereses del mundo y particularmente de Estados Unidos. Te doy un dato. En los últimos años, consistentemente, las encuestas en los Estados Unidos han mostrado que entre el 60 y el 70% de la población está en contra de esa política. Háblenos un poco de lo que ha sido la conducta del mundo, como usted lo comentaba, de la comunidad internacional, ya que si bien reseñábamos que este ha sido el bloqueo más largo de la historia contemporánea del mundo, también ha sido un bloqueo que ha sido condenado de forma sistemática, y creo que cabe bien la palabra, masiva por la comunidad internacional. De forma recurrente, cada vez que se ha sometido a votación en la Asamblea General, el bloqueo contra Cuba ha recibido un rechazo unánime. Exactamente. Desde el año 1992, cuando se presentó por primera vez esta resolución, que se presentará nuevamente el día 23 de junio, el mundo lo ha rechazado. Inicialmente 58 países lo hicieron, pero después se fueron sumando rápidamente. Se convirtió en un rechazo abrumador, unánime prácticamente, como tú dices, en las Naciones Unidas, porque las naciones comprenden que el bloqueo es un acto inhumano, es un acto criminal, es una violación masiva y grosera de los derechos humanos del pueblo cubano, como todos los bloqueos, porque al final del día los bloqueos están dirigidos a causar penurias, a causar dificultades, a causar sufrimiento en las personas. Y si tú vas a los documentos, a las convenciones de Naciones Unidas, nos percatamos que es incluso un acto de genocidio, porque todo aquel acto que va dirigido a erradicar, suprimir, eliminar a poblaciones de forma masiva, constituye un acto de genocidio. Así lo es el bloqueo a Cuba, como lo es también el bloqueo a Venezuela. A propósito del tema del bloqueo, su motivación manifiesta, por lo menos así lo han dicho durante décadas los presidentes norteamericanos, es lograr un cambio de régimen, que el sistema socialista comunista cubano sea cambiado en la isla. Una motivación con un claro sentido político. Sin embargo, recientemente en el programa Kaiser Report se planteaba lo que podía ser una hipótesis alternativa, y ellos planteaban que parte de el rechazo que siente
el exilio o los sectores anticastristas en la Florida podía tener una motivación económica, y es que un alivio o una eliminación del bloqueo podría convertir a Cuba y a La Habana en un fuerte polo de desarrollo que podría inclusive eclipsar a la Florida, que es un mercado maduro. Cuba, por el perfil tecnológico que tiene esta nación, por el alto nivel de preparación académica de su población, por tener medidas aduanales distintas a las que tiene Estados Unidos, podría convertirse en un polo de desarrollo económico tan fuerte que podría eclipsar a mercados maduros como el de la Florida. Y ellos planteaban que quizás este miedo al potencial económico de Cuba sin bloqueo podía también ser uno de los factores que alentaba ese rechazo en sectores de la Florida al fin del embargo. ¿Qué piensa usted de esta teoría? Sí, puede haber muchas motivaciones, pero la motivación originaria, yo creo, de la decisión de imponer el bloqueo estuvo dada por el deseo de eliminar, de suprimir, de matar ese ejemplo de una revolución naciente que podía marcar en el continente y también el mundo el rumbo de los pueblos reclamando su libertad. Y era necesario desde el principio mismo erradicar ese mal como ellos lo vieron, ¿no? Vieron a Cuba como un mal ejemplo para América Latina y era necesario suprimirlo, y la vía inicial y que han mantenido a lo largo del tiempo es precisamente a través de la creación de la mayor cantidad de dificultades posible. Te comento que hay un documento que se desclasificó en los años 90, pero fue escrito en abril de 1960 por un subsecretario de Estado de nombre Lester Mallory, que decía claramente cuál era la fundamentación del bloqueo, y decía era crear penurias, crear hambre, crear desesperación como manera de lograr que la población cubana se rebelara contra el régimen, y de esa manera entonces se produjera el cambio que ellos aspiraban, porque en ese momento ellos no veían una oposición creíble capaz de hacerlo. Por lo tanto había que dañar, afectar al pueblo para que se convirtiera entonces en el agente de cambio. Eso se mantiene. Yo creo que eso conserva, ese pensamiento malévolo conserva su vigencia. Hacia eso va. Lo que han ido refinando los métodos, han ido refinando las tácticas y se han unido nuevas motivaciones, como puede ser esta motivación también económica. Ahora, es por supuesto un error fundamental. Creo que en este mundo la única forma de sobrevivir y de lograr conservar este mundo y la humanidad es a través de la colaboración solidaria, es a través de las relaciones entre los países, las relaciones comerciales, las relaciones culturales, educativas, en todos los terrenos, científicas sobre todo. Ahora mismo que estamos abocados a esta pandemia, si no hay colaboración, ¿cómo lograremos eliminar, enfrentar esta terrible pandemia? No hay otra manera, tiene que ser a través de la colaboración solidaria, a través de la ayuda, a través del estrechamiento, de las interconexiones entre los países. Cuando uno habla de el bloqueo contra Cuba, quizás la palabra bloqueo predetermina lo que uno puede imaginar. Uno imagina el bloqueo como una simple acción comercial de aduanas, de actividad económica. Sin embargo, la palabra bloqueo quizás no describe lo que es el amplio espectro de acciones que Estados Unidos ha tomado contra Cuba y que van desde intentos de asesinato, ataques con explosivos, guerra bacteriológica, sabotajes a la industria cubana, acciones que obviamente no pueden ser enmarcados o pueden ser comprendidos solamente con la palabra bloqueo, sino que podrían ser denominados una guerra de baja intensidad, una guerra con muertos y con asesinatos directos. Por favor, ilústrenos un poco sobre esto para las personas que no conocen quizás esta dimensión más oscura de lo que ha hecho Estados Unidos contra Cuba. Sí, tú tienes toda la razón. Es todo un entramado que incluye muchas avenidas, una acción multiforme, y no podemos olvidar que si bien empezó todo esto tratando de impedir que Cuba recibiera combustible al inicio de la revolución, inmediatamente siguió por sabotajes en todo el país, quemando los cañaverales en Cuba para que no se produjera el azúcar,
Vino inmediatamente después, en abril de 1961, la invasión a Playa Girón. Los intentos de asesinatos a los líderes cubanos, particularmente al comandante Fidel Castro, comenzaron desde el inicio, desde el año 1959. Solamente contabilizados por el Congreso de los Estados Unidos son 638. Imagínate, y son los contabilizados y reconocidos. Intentos de asesinato contra Fidel. Intentos de asesinato contra Fidel. 638 reconocidos por el Congreso de los Estados Unidos. Una campaña de descrédito contra Cuba descomunal, sembrando, ¿no?, el famoso miedo al comunismo, que provocó en su momento que más de 14.000 niños menores fueran enviados sin sus padres a los Estados Unidos, causándole un daño que todavía en muchos de esos niños, ya personas adultas, perduran en la actualidad. La guerra bacteriológica. Cuba padeció en diferentes momentos acciones bacteriológicas por Estados Unidos que acabó con cosechas o crianza de determinados animales y causó también enfermedades que provocó la muerte de muchas personas en Cuba, precisamente a partir de esta acción de los Estados Unidos. Los impedimentos a la inversión extranjera. Cuando en los 90 Cuba se vio enfrentada a una crisis económica muy difícil, producto de todo lo que había pasado en Europa, el Producto Interno Bruto de Cuba descendió 35% prácticamente de la noche a la mañana. Estados Unidos decidió que era el momento para apretar aún más la tuerca y pasó la ley Helms-Burton, que iba dirigida a evitar precisamente la inversión extranjera en Cuba como una vía que tenía el país para tratar de salir de aquella situación. Las campañas actuales hoy de descrédito contra los médicos cubanos. Hay en este momento más de 30.000 médicos cubanos laborando en casi 60 países, llevando la solidaridad de Cuba, tratando de paliar las enfermedades, enfrentar las pandemias en esos países. Sin embargo, Estados Unidos ha hecho una campaña internacional de demonización de nuestros médicos y trata por todos los medios a su disposición de impedir que los países acepten o soliciten la colaboración médica cubana en todos los sentidos. En tiempos recientes, todas las acciones que han hecho para impedir la reunificación de los cubanos en la isla y los cubanos que viven en otros países, impidiendo el envío de remesas, impidiendo la transportación aérea. Esa fue una de las medidas más recientes de Trump, que prohibió los vuelos desde Estados Unidos a las ciudades cubanas, excepto a Ciudad de La Habana, y aún a Ciudad de La Habana en cantidades muy limitadas. Es una medida que va dirigida al corazón precisamente de la unificación de la relación entre las familias. Y así pudiéramos hablar de un arsenal de medidas, bueno, las medidas diplomáticas, todo el esfuerzo que hizo Estados Unidos y la imposición, y lo logró, imponerle a los países de América Latina el rompimiento de relaciones con Cuba, excepto México, el resto de los países rompió relaciones. Durante todas estas décadas, habría que decir que Estados Unidos no ha escatimado ninguna de las herramientas que ha tenido en su arsenal de agresiones contra Cuba. Por eso es muy correcto cuando tú dices que el bloqueo es mucho más allá de lo que uno podría imaginar, sanciones de tipo comercial o de tipo económico. Quisiera rescatar una palabra que usted ha señalado, y es el fracaso que ha tenido la política estadounidense contra Cuba. Un fracaso que yo quisiera que usted me explicara cómo lograron causarlo, cómo, a pesar de afrontar una potencia militar, económica, financiera, mediática, que sobre el papel tenía todas las de ganar contra Cuba, ustedes durante 60 años se han encargado de resistir y de vencer. ¿Cuál ha sido la clave? Mira, creo que la clave es la historia, por un lado. La historia del pueblo cubano es una historia de lucha, una historia de resistencia desde los tiempos de la colonia española. Nuestro pueblo es un pueblo combatiente, un pueblo que resiste, y aprendimos a resistir. En segundo lugar, la unidad, que también la aprendimos de los tiempos de la guerra de independencia, y José Martí nos inculcó siempre la unidad necesaria para enfrentar inicialmente a
al poder colonial español y posteriormente al imperialismo, como él ya lo avisoraba en esa época. Tercero, la solidaridad. La solidaridad primero entre nosotros, entre los cubanos, y la solidaridad con el mundo. Eso nos ha permitido tener un reconocimiento en todo el mundo y tener un apoyo en nuestra lucha contra el bloqueo en todo el mundo. Y yo creo que en cuarto lugar es aprender a resolver los problemas por nosotros mismos también. Aprender a luchar y sobrevivir bajo estas condiciones difíciles. Eso nos ha permitido que hoy, por ejemplo, Cuba logre mostrar resultados muy importantes en el desarrollo de la biotecnología, que podamos exhibir 5 candidatos vacunales contra la COVID, uno de los cuales ya es vacuna. En los próximos días el segundo será vacuna y en la semana subsiguiente el resto ya se convertirán en vacunas. Pero no solamente en el campo de la biotecnología, el poder resistir y ser creativo para la solución de los problemas prácticos. Mira, una de las medidas de Trump nos impidió seriamente el pasado año poder adquirir respiradores pulmonares para enfrentar la pandemia. ¿Qué nos obligó esto? Bueno, a que nuestra gente, nuestros técnicos, nuestros científicos tuvieran que crear el propio respirador cubano, que ya se está produciendo en gran escala. Y así ha sido en todos estos años. Ha sido años de resistencia, han sido años de batalla y sobre todo años de creación. La alianza Cuba-Venezuela, en su criterio, en su opinión personal, ¿cuál ha sido su principal fortaleza y cuál ha sido su principal debilidad? Mira, la principal fortaleza creo que es la voluntad política de nuestros gobiernos de no solamente mantener una relación estrecha de hermandad, de fraternidad, sino también de hacer algo todos los días por aumentarla, por fortalecerla. Y esto está inspirado, bueno, en el compromiso y las ideas del comandante Chávez, del comandante en jefe Fidel Castro, pero vienen también de la historia, vienen de Bolívar, vienen de Martí y muchos actores que a lo largo del tiempo han contribuido a estrechar esos vínculos entre nuestros dos países. Yo creo que esa es la principal fortaleza. ¿Y la principal debilidad? La principal debilidad que yo diría es que lo estamos haciendo en medio de circunstancias muy adversas. Una crisis económica internacional, en medio de la hostilidad, la guerra económica que nos hace el imperialismo, tanto a Venezuela como a Cuba, y lo estamos haciendo en medio de la pandemia. Pero yo creo que a pesar de estos grandes obstáculos que enfrentamos, siempre la decisión de nuestros gobiernos y sobre todo la decisión de nuestros pueblos de continuar ahondando, profundizando esa relación va a ser determinante para que nuestra alianza estratégica, para que nuestra hermandad sea perdurable en la historia. Bien, ustedes lo escucharon, Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba en Venezuela, quien muy amablemente ha compartido con nosotros sus análisis e impresiones a propósito del histórico bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y también de las perspectivas hacia el futuro en esta alianza entre los gobiernos de La Habana y Caracas. Muy agradecido, embajador. Gracias. Y bien, de esta forma entonces llegamos al final de esta entrevista especial en nuestro programa 360. Hasta la próxima.